el Valle de los Argólidas. Mientras Alcides y Anfidamante se acercaban a las majestuosas puertas de Tirinto, ahora viajando como comerciantes, experimentaban una vista completamente diferente de la ciudad. Desde el nivel del suelo, los muros de la ciudad se alzaban imponentes y formidables, como gigantes de piedra que tocaban el cielo. Los bloques de piedra apilados con precisión se extendían hacia arriba, creando una muralla impenetrable que parecía desafiar al propio tiempo. La puerta de Tirinto, una estructura colosal en sí misma, se erguía como un coloso de piedra que custodiaba la entrada a la ciudad. 2 enormes hojas de madera, reforzadas con hierro, se alzaban ante ellos. Los guardias de la ciudad, vestidos con armaduras relucientes, flanqueaban la entrada, ojeando a los viajeros con miradas escrutadoras. Dentro de las murallas, el interior de Tirinto se desplegaba ante ellos. Calles empedradas serpenteaban por la ciudad, bordeadas por casas de piedra de distintos tamaños y alturas. Había un ajetreo constante mientras los habitantes de Tirinto iban y venían en sus quehaceres diarios. Los comerciantes vociferaban sus mercancías, niños jugaban en las calles y mujeres intercambiaban chismes en los puestos de mercado. Sin embargo, fuera de las murallas, la vida era diferente. Casas más pequeñas, hechas de materiales menos nobles, se agrupaban en barrios pobres. Estas viviendas eran más modestas y carecían de la grandiosidad de las residencias internas. Las calles eran estrechas y sin pavimentar, y la gente vivía más cerca de la tierra, en contraste con la opulencia que se encontraba en el corazón de la ciudad. El contraste entre la vida dentro y fuera de las murallas de Tirinto era evidente. Desde fuera, las imponentes murallas de la ciudad dominaban el horizonte, un recordatorio constante de la posición y seguridad que ofrecían. Sin embargo, también había un recordatorio de las desigualdades y divisiones que existían en esta ciudad de Helade. La vida en Tirinto no se limitaba a las murallas. En el paisaje bucólico que rodeaba la ciudad, cabañas, aldeas pequeñas y villas se agrupaban en un mosaico de vida rural. Alrededor de 20.000 o más, hacendados, libertos, vasallos y esclavos trabajaban la tierra, cultivando los campos de trigo y olivos que alimentaban la prosperidad de la ciudad. Los caminos que conectaban estas comunidades eran transitados por viajeros, caravanas y mensajeros, creando un flujo constante de interacción y comunicación. Pronto llegaron al puente sobre el río Inachos, cuya ribera estaba enmarcada por el camino comercial a los poblados del norte, entre ellos Midea, la ciudad del tío de Alcides, quien evidentemente quería matarlo. No era buena idea marchar por esa ruta, aunque fuera la más corta a Atenas por tierra, y además tampoco era seguro dirigirse a los puertos por los caminos del sur, que estarían atestados de asesinos en busca de cualquier niño con la apariencia de Alcides. La única ruta plausible era adentrarse en las montañas de Helade al occidente, por lo que Anfidamante dijo: nos dirigiremos a Argos, la casa de su ancestro, el héroe Perseo, mi príncipe. Sobre el arco del puente de roca, que se decía había sido construido por las manos del propio rey Perseo, el matador de la Gorgona, Alcides pudo ver por primera vez el mundo desde los ojos de un niño. Era su primera vez fuera del palacio sin ir en un carro de guerra. La brisa fresca del río Inachos acariciaba su rostro, mientras el agua cristalina fluía bajo él. Los campos de trigo se extendían a lo lejos, dorados bajo el cálido sol de la tarde, y los sonidos de la vida rural llenaban el aire. Era un mundo nuevo y emocionante para Alcides, lleno de misterio y aventura, pero también lleno de peligros que aún no comprendía del todo.
Pero lo que realmente capturaba la atención de Alcides era la vasta extensión de campiña que se extendía entre él y Argos. Era como si la tierra misma hubiera sido dividida en cuadros, con colores que variaban entre el verde amarillo y el marrón, creando una paleta que hablaba del ciclo de las estaciones y las cosechas. Los campos cultivados y los pastizales se extendían en armonía, y Alcides podía imaginar el trabajo de manos laboriosas que transformaban la tierra en alimentos y riquezas para las ciudades circundantes. La riqueza y el poder que emanaban de esta campiña eran palpables. Los frutos de la tierra, los cereales y los cultivos que crecían en este fértil suelo, eran la fuente de sustento de Argos, Tirinto y Micenas, ciudades que se beneficiaban de la abundancia de la tierra. Desde la distancia, Alcides podía sentir la conexión profunda entre la tierra y las comunidades que la habitaban, una relación simbiótica que sostenía la vida y la prosperidad. Mientras Alcides jalaba gentilmente a la mula sobre el puente, pudo escuchar los sonidos de un pequeño mochuelo posado en un árbol cercano. Sus plumas exhibían un blanco moteado con tonos pardos, y sus dos inmensos ojos verdes brillaban como esmeraldas pulidas. Aunque parecía que nadie más que Alcides lo había notado, el mochuelo estaba allí, casi como si estuviera camuflado, aguardando la llegada de la noche, su reino y dominio. La elegancia y belleza de la criatura maravillaron a Alcides, dejándolo absorto por unos instantes, hasta que la llamada de Anfidamante lo devolvió a la realidad de su viaje. La mula, a la que Alcides cariñosamente llamaba Tierna Mitia, era una hermosa criatura de pelaje castaño oscuro. Su pelaje era denso y brillante, con reflejos dorados bajo la luz del sol, que destellaban con cada paso que daba. Sus ojos, grandes y expresivos, eran de un profundo color avellana, y destilaban inteligencia y dulzura. Sus orejas largas se erguían con atención, captando los sonidos del entorno, y ocasionalmente se movían de un lado a otro, como si estuviera siempre alerta. Su hocico, enmarcado por un matiz blanco en forma de estrella, le daba un aspecto simpático y amigable. Mitia tenía una constitución robusta y musculosa, propia de una mula acostumbrada al trabajo duro en el ade. Los arreos de Mitia eran simples pero funcionales. No llevaba silla de montar, pero en su lugar, una serie de correas de cuero oscuro ricamente decoradas con intrincados patrones geométricos y hebillas de bronce pulido aseguraban que todo estuviera en su lugar. Alcides, hábilmente, sujetaba una de estas correas para montar, proporcionando un asidero seguro mientras conducía a su leal compañera a través por el camino de comerciantes. Alcides, a pesar de su fortaleza, siempre trataba a la mula con cariño. En lugar de azotarla o maltratarla como hacían otros niños en el camino, él la acariciaba y la abrazaba cuando se detenía, susurrándole palabras amables. Cuando Alcides se acercaba a ella, su voz tartamudeante y cariñosa llenaba el aire. Tete tierna Mitia, vamos cese conmigo. Alcides se esforzaba por hablar con suavidad, y su mirada amorosa hacia la mula era evidente. La abrazaba con ternura antes de continuar su camino, y Mitia, confiando plenamente en él, seguía adelante con paso seguro. Este trato afectuoso creaba un fuerte vínculo entre el joven Alcides y su leal compañera, en marcado contraste con la crueldad que a menudo se veía en el trato de otros hacia los pacientes mulos de carga. Anfidamante reflexionaba sobre su ruta mientras miraba el valle extendido ante él. Sabía que el destino de Alcides estaba atado a decisiones cuidadosamente calculadas y a la astucia de su rey. La sombra de la venganza y la amenaza de la traición habían sido reconocidas y consideradas,
y ahora debían confiar en la estrategia diseñada para llevarlos a un lugar de seguridad, eventualmente, de redención. El viaje entre Argos y Tirinto, que normalmente tomaba media jornada para un soldado en plena forma, se convirtió en una travesía mucho más extensa y agotadora para Alcides y Anfidamante. En lugar de llegar a la mitad de la tarde, les llevó toda la jornada, desde el mediodía hasta la puesta del sol. La razón era simple, no viajaban como soldados, sino como comerciantes. Se habían unido a una pequeña caravana de comerciantes locales, y seguían el ritmo de esta comunidad de viajeros. Pronto, la camaradería se forjó de manera espontánea. Los otros comerciantes les acogieron sin necesidad de formalismos o presentaciones. Compartían descansos en los mismos lugares, deteniéndose donde ellos lo hacían. Cuando uno de los hombres de la caravana se apartaba para aliviar su vejiga, Alcides y Anfidamante seguían el ejemplo sin vergüenza, y las charlas y risas surgían naturalmente en este nuevo camino que compartían. Era un viaje donde las diferencias se diluían, y el espíritu de comunidad se alzaba sobre la polvorienta senda de los comerciantes. El camino serpenteaba a través de subidas y bajadas, obligando a Alcides y Anfidamante a enfrentar constantemente cambios en la elevación. Las colinas ondulantes y las pendientes suaves les recordaban que la tierra misma estaba en constante movimiento. A medida que avanzaban, los giros sinuosos parecían burlarse de la idea de un camino recto y directo. Cada curva presentaba una nueva perspectiva del paisaje, un recordatorio de la imprevisibilidad del viaje. El camino no estaba desolado. Caravanas de comerciantes con sus variados cargamentos y animales de tiro compartían la ruta con Alcides y Anfidamante. Las gentes de todos los colores y trajes pasaban con sus propios propósitos para ir de una ciudad a otra, creando un caleidoscopio de culturas y actividades. Las vestimentas que adornaban a las personas en este vibrante escenario eran un verdadero reflejo de la diversidad cultural y social que se mezclaba en el bullicioso camino entre Argos y Tirinto. Cada prenda que vestían era como un testimonio de su identidad, su origen y su papel en esta red de intercambio. Los materiales empleados en la confección de estas prendas formaban un mosaico de texturas y sensaciones. Desde lino fresco y ligero hasta lana cálida y robusta, los tejidos hablaban del ingenio y la adaptación humana a los caprichos de la naturaleza. El lino, con su suave fluidez, ofrecía comodidad en los días cálidos, mientras que la lana, con su capacidad para retener el calor, abrigaba a quienes se aventuraban en las sombras del crepúsculo. Pero eran los colores los que realmente pintaban el cuadro de la diversidad. Los tonos naturales de tierra, como marrones y ocres, hablaban de una estrecha conexión con la tierra que alimentaba a las ciudades y los hogares. Pero también se veían reflejos de tonos teñidos, obtenidos de plantas y minerales locales, que añadían un toque de vibrancia a la escena. Desde el verde de las hojas hasta el azul de los cielos, los colores evocaban los matices de la naturaleza y la creatividad humana. Los comerciantes, que representaban el espíritu empresarial y el lujo del comercio, eran los protagonistas de los atuendos más llamativos. Sus túnicas y capas estaban adornadas con patrones intrincados, tejidos con maestría y cuidado. En cada hilo, en cada detalle, se percibía la búsqueda de la belleza y el reconocimiento de su papel como agentes de intercambio en la región. Por otro lado, los viajeros más humildes optaban por prendas más sencillas y funcionales. Sus ropas eran una expresión de la practicidad y la resistencia.
Túnicas de líneas limpias y colores discretos hablaban de la necesidad de moverse con facilidad a través del terreno y adaptarse a las condiciones cambiantes. El calzado, como el último toque de esta indumentaria, también era una cuestión de elección inteligente. Sandalias de cuero, desgastadas por el camino y el tiempo, ofrecían comodidad y frescura en los días cálidos. En contraste, las botas resistentes protegían los pies de las asperezas del terreno y proporcionaban una capa adicional de seguridad contra los elementos impredecibles. Los animales de tiro, desde robustos bueyes hasta caballos de carga, eran una parte esencial del bullicioso comercio. Carros y carretas cargados de mercancías transitaban por el camino, creando un rítmico tintineo de campanas y cascabeles. El yengo-yengo de las monedas de comercio acompañaba los murmullos de la gente y los relinchos de los caballos. Este intercambio constante de personas y bienes era un reflejo del bullicioso comercio entre las ciudades en una campiña tan rica. Desde productos agrícolas hasta artesanías y utensilios, la diversidad de mercancías que se transportaban en este camino daba testimonio de la interconexión económica entre las comunidades. Las caravanas y los viajeros eran hilos que tejían la red de prosperidad y actividad que se extendía por toda la campiña. Alcides y Anfidamante se sumergieron en la corriente humana que conformaba la caravana de campesinos, que regresaba a Argos después de haber realizado un viaje a Tirinto para visitar a sus familiares. En medio de la diversidad de vestimentas y rostros cansados por el camino, Alcides y su guía se integraron discretamente, compartiendo pasos con aquellos que habían compartido historias y experiencias en su viaje. Alcides, aunque ansioso por participar en las conversaciones que fluían en la caravana, se encontraba retenido por su tartamudez. Sus palabras parecían enredarse en su boca, luchando por encontrar su camino hacia el mundo exterior. Sin embargo, Anfidamante notó su deseo de conectarse y comunicarse con los demás. Apreciando la determinación del joven, decidió intervenir de manera discreta pero efectiva. Con una mezcla de cuidado y destreza, Anfidamante comenzó a instruir a Alcides en las artes de la elocuencia. Sabía que una comunicación eficaz podía ser un puente hacia el mundo y una herramienta poderosa para forjar conexiones con los demás. Utilizando técnicas que había aprendido de sus maestros y su propia experiencia, Anfidamante ayudó a Alcides a superar las barreras de su tartamudez. Primero, introdujo rimas y juegos de palabras en sus conversaciones. Las rimas permitían que las palabras fluyeran de manera más natural, mientras que los juegos de palabras proporcionaban una distracción que aliviaba la tensión y la presión de hablar. Alcides se sumergió en esta práctica, permitiendo que su lengua explorara nuevas formas de expresión. A medida que avanzaban por el camino, Alcides absorbía las enseñanzas de Anfidamante como esponja. Las técnicas de elocuencia se convirtieron en herramientas poderosas que abrían puertas a nuevas amistades y experiencias. Los juegos de palabras y las rimas, que antes eran un desafío, ahora se transformaban en risas compartidas y vínculos que se fortalecían. Anfidamante, en un momento de la tarde, se sumió en una conversación animada con otro anciano, el líder de la pequeña caravana a la que se habían unido, un hombre llamado Euforión, conocido como Eufo el Glotón. A pesar de su edad avanzada, Euforión irradiaba una vitalidad que sorprendía. Vestía de manera sencilla, acorde al estilo de los viajeros comerciantes menos ostentosos, y llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría parte del rostro, otorgándole un aire enigmático. Bajo la luz del sol,
Anfidamante pudo percibir algunas cicatrices y marcas de batalla en el rostro curtido de Euforión, testigos silenciosos de sus experiencias en la vida. La charla entre ambos hombres fluía con la naturalidad de dos viejos amigos que compartían historias y risas en medio del polvoriento camino de montaña. Euforión, con su sabiduría y vivacidad, parecía ser un guía inesperado en esta nueva etapa del viaje de Alcides y Anfidamante. Eufo, entre bocados de pan y queso, no podía evitar elogiar la comida de Tirinto. Debo admitir, Anfidamante, que la comida aquí es un manjar comparada con lo que uno encuentra en mi querida Micenas, comentó con una sonrisa. Si no fuera por mis asuntos y negocios en casa, consideraría seriamente mudarme aquí. Anfidamante arqueó una ceja y preguntó con curiosidad, ¿por qué no lo haces, entonces? Si la vida es mejor aquí y la comida es tan deliciosa, ¿qué te retiene en Micenas? Eufo suspiró, mirando pensativamente su jarra de vino. Tengo mis razones, amigo mío. Mis raíces están profundamente arraigadas en Micenas, y he construido un imperio de comercio allí. Además, la vida es efímera, Anfidamante. No me queda tanto tiempo en este mundo. Anfidamante asintió comprensivamente y luego preguntó, ¿y qué hay de tu sobrino ahijado? ¿No podría él continuar tu legado aquí en Tirinto? Eufo sonrió con cariño y respondió, eso es precisamente lo que estoy haciendo, amigo. Estoy educando a mi sobrino para que tome las riendas de mis negocios. Vinimos a Tirinto principalmente para hablar con la madre del muchacho, mi hermana. Podría ser la última vez que la vea. Anfidamante observó detenidamente a Eufo, captando la seriedad que se reflejaba en su curtido rostro. Decidió abordar el tema con cautela, temiendo la respuesta que pudiera recibir. Con un tono tranquilo pero inquisitivo, preguntó, Eufo, ¿cuál es la razón detrás de esta visita tan inusual? Eufo, con la mirada perdida en el horizonte, soltó un profundo suspiro que parecía cargar con años de preocupación acumulada. Luego, en voz baja, respondió con solemnidad, los venerables reyes de Argos y Micenas están enfermos, Anfidamante. Los rumores se propagan por doquier, y cuando los reyes mueren. Su voz se quebró por un instante antes de continuar. Ares se presenta. La gravedad de la situación colgó en el aire como una densa niebla. Anfidamante, con voz temblorosa y un semblante sombrío, terminó la frase de Eufo en susurros. Ares, el dios de la guerra. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Anfidamante mientras reflexionaba sobre las implicaciones de las palabras de Eufo. La corte de Tirinto, él mismo y, sobre todo, el alegre Alcides, habían vivido una larga y cómoda paz en los últimos 10 años, apenas interrumpida por esporádicas partidas de caza o incursiones de ladrones. La muerte de los reyes siempre traía consigo un periodo de incertidumbre y agitación, un recordatorio sombrío de que la estabilidad podía desmoronarse en cualquier momento. Sin embargo, al mirar a Alcides, quien arreaba a Mitia con alegría infantil, Anfidamante sintió una determinación férrea en su interior. Este niño era su misión, su responsabilidad, y estaba decidido a protegerlo a toda costa, incluso si el dios de la guerra mismo amenazaba su mundo. Anfidamante asintió, interesado en el negocio de Eufo. ¿Y cuál es tu imperio, amigo? Eufo esbozó una sonrisa cansada y respondió con cierto orgullo, fabricamos correas y arreos, los mejores de toda el Hade. Pronto planeamos expandirnos, quizás exportar a Atenas y Esparta,
aunque dudo que esté vivo para verlo. Por eso he acogido a mi ahijado, el hijo de mi hermana, Teo el tonto. Suspiró con un dejo de preocupación. El muchacho, a veces, parece ser un poco lento y no tiene el don de la palabra, especialmente con las mujeres. Sin embargo, es un hombre honorable, no se llevaría una galleta, aunque su vida dependiera de ello. De hecho, he tratado de enseñarle un poco de persuasión sutil, un arte necesario en el mundo de las ventas. Pero parece que la luz de la dorada Afrodita aún no ha activado su lengua por completo. A pesar de eso, ha aprendido uno o dos trucos de este viejo. Anfidamante asintió nuevamente, reconociendo el valor de tales enseñanzas en el complicado mundo de los negocios. La conversación continuó mientras caminaban junto a la caravana, compartiendo historias y preocupaciones en medio de un atardecer incierto. El sol de la tarde pintaba de tonos dorados los campos que se extendían a lo largo de la carretera polvorienta. Alcides caminaba junto a Teodoro, quien arreaba un hermoso caballo negro. Teodoro, con un brillo en sus ojos y una sonrisa en los labios, habló con emoción mientras caminaba junto a Alcides y Anfidamante. He comprado este caballo para Helena, una muchacha en Micenas a la que amo, reveló con voz apacible pero llena de pasión. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de un profundo afecto por la misteriosa dama que ocupaba su corazón. Mientras avanzaban por el polvoriento camino, el caballo negro relinchó suavemente, como si compartiera la alegría de su nuevo dueño. Era un gesto de amor y sacrificio, un regalo que Teodoro esperaba que expresara sus sentimientos hacia Helena de la manera más elocuente posible. El joven, con su mirada confiable y su disposición serena, llevaba consigo el dulce peso de un corazón enamorado mientras continuaban su viaje hacia lo desconocido. Teodoro, un joven de cabellos dorados que parecían capturar los rayos del sol en cada hebra, caminaba con paso seguro a lo largo del camino polvoriento. Vestía ropas de viajero, con una túnica de tonos terrosos que le proporcionaba comodidad y libertad de movimiento. A diferencia de las típicas sandalias, calzaba unas robustas botas de cuero desgastado que habían recorrido numerosos caminos. Sobre su cabeza, llevaba un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra sobre su rostro, destacando sus ojos claros y centelleantes. La luz del sol iluminaba sus rasgos juveniles, con una piel de un tono pálido y saludable. Su mirada era confiable y serena, como un faro de esperanza en medio de la incertidumbre que a menudo acechaba en los viajes por estas tierras. A pesar de no ser alto en estatura, Teodoro tenía una constitución firme y atlética, lo que le permitía manejar con destreza el caballo negro que arreaba. Su rostro siempre lucía una sonrisa, como si llevara consigo la promesa de un futuro próspero y venturoso. Era un joven que irradiaba positividad y energía, un compañero de viaje digno de confianza para Alcides y Anfidamante en esta travesía llena de misterios y desafíos. El aire estaba lleno de aromas a campo y flores silvestres, mientras que el canto de los pájaros adornaba la melodía de la naturaleza. En medio de esa serenidad, Alcides, con su inocencia infantil, interrumpió el silencio. Teo, tartamudeó Alcides. ¿Qué es el amor? La dorada Afrodita, no, eres muy joven, comenzó a decir Teodoro, tratando de encontrar las palabras adecuadas mientras su cara se ponía roja. Cerró los ojos por un momento, como si buscara inspiración en su interior. Es como el amor que tienes por tu madre, tus hermanas, pero es más especial. No, eso no es,
Es un sentimiento que despiertan las mujeres. Dicen que es un hechizo de Afrodita o su hijo, yo qué sé, no soy un maldito Aedo. Es algo especial que te pone alegre, mi joven amigo. Alcides asintió, intentando comprender la respuesta de Teodoro. Aunque no entendía del todo, sentía curiosidad por ese sentimiento misterioso. Continuaron caminando en silencio durante un rato, mientras el caballo de Teodoro relinchaba ocasionalmente y los pájaros seguían cantando su melodía en los árboles cercanos. El sol del atardecer lanzaba su fulgor abrasador sobre el camino polvoriento que se extendía ante Teodoro y Alcides. El caballo, majestuoso y brioso, caminaba con determinación. Alcides rompió el silencio nuevamente, revelando su rubor con una confesión sincera: esco como yo Kiki quiero a mi tía tierna. Teodoro captó de inmediato el significado detrás de las palabras entrecortadas de Alcides. Comprendió que el niño hablaba de su profundo afecto por la mula. Sabía que no debía interrumpir la dulce inocencia de Alcides y que debía permitirle disfrutar de esa conexión especial con su fiel compañera. Después de todo, el amor, aunque hermoso, también podía ser cruel, por lo que era mejor dejar al muchacho disfrutar de su infancia. Solo sé que quiero verla siempre feliz, confesó Teodoro con sinceridad después de un breve silencio, su voz tranquila y llena de emoción. El motivo detrás de la compra del caballo, Teodoro lo sabía bien. Su rival amoroso le había regalado a Helena un puerco regordete como muestra de su afecto, pero ella le había dicho que, para demostrar su amor verdadero, debía darle algo más digno. Teodoro había aprovechado un pago inesperado de su tío para adquirir el corcel. Decidiendo cambiar de tema, Teodoro comenzó a enseñarle a Alcides sobre arreos y correas, tratando de ayudar al niño a pronunciar correctamente las partes de una buena correa. La conversación se desvió hacia los detalles de la fabricación de correas y arreos, y Teodoro compartió sus conocimientos con el joven Alcides mientras continuaban su viaje por el polvoriento sendero hacia Argos. A medida que avanzaban por las sinuosas colinas del camino, las majestuosas montañas de Artemisio comenzaron a tomar forma en el horizonte. Allí, bajo la sombra de esas imponentes elevaciones naturales, se alzaba Argos, una de las ciudades más antiguas y venerables de todo el bucólico valle. La historia de Argos se remontaba a tiempos inmemoriales, cuando Zeus Cronida había otorgado estas tierras como herencia a los hijos de Perseo. Sin embargo, con el paso de los años, la familia real había crecido en número y poder, y otros poblados más pequeños habían florecido en la región, desafiando la supremacía de Argos. Micenas, al norte, se había convertido en un rival formidable, y Tirinto, al este, también había ganado influencia. A medida que se acercaban a Argos, Anfidamante y Alcides podían sentir la presencia de la historia que envolvía la ciudad. Era un lugar donde los dioses habían caminado entre mortales, donde héroes habían surgido y leyendas habían nacido. Sin embargo, también era un lugar de intriga política y rivalidades que amenazaban con perturbar la paz que habían disfrutado durante años. La travesía de Anfidamante y Alcides se adentraba en un territorio lleno de incertidumbre, donde las sombras del pasado se alzaban sobre el camino, recordándoles que, en un mundo de dioses y héroes, nada era seguro y que los destinos podían cambiar en un abrir y cerrar de ojos.